Un niño huérfano ayuda a una niña extraterrestre a cruzar las montañas. Al día siguiente llegan 30 asaltantes extraterrestres. El asentamiento de New Haven no fue construido para los humanos. Sus estructuras angulares se alzaban contra el cielo naranja quemado, proyectando largas sombras sobre el desolado mercado mientras 3 soles comenzaban su lento descenso hacia el horizonte. Haden, de 14 años, estaba agachado detrás de una pila de cajas de suministros. Su cabello decolorado por el sol cayendo sobre unos vigilantes ojos azul grisáceo que escaneaban a la multitud alienígena con precisión practicada. Su desgastada camisa gris se ajustaba a su esbelta figura, todavía musculosa a pesar de años de comidas inciertas. La mochila que colgaba sobre sus hombros estaba casi vacía. Hoy en día, la búsqueda de basura había dado pocos resultados. Los comerciantes Bexari se estaban volviendo más inteligentes en sus medidas de seguridad. «Muévete, humano», gruñó una voz grave mientras una sombra lo cubría. Un corpulento guardia Bexari, de piel y antebrazos verdes modelados, cruzaba 2 pares de extremidades sobre su pecho. «No necesitamos a los de tu especie», dijo con voz entrecortada. Haden asintió respetuosamente, retrocediendo sin decir palabra. No tiene sentido enemistarse con los guardias. Aprendió esa lección a través de una dolorosa experiencia hace 3 años, cuando el barco colonial lo abandonó a él y al resto del personal no esencial después de que la operación minera fracasara. Los adultos habían muerto o habían encontrado un pasaje para salir del mundo. Los niños, bueno, estaban solos. Se deslizó a través del borde del mercado y arrebató con facilidad una fruta desatendida del exhibidor de un vendedor. La carne dulce y ácida calmaría su estómago al menos durante unas horas. El asentamiento apenas toleraba su presencia, pero nadie ofrecía caridad al huérfano humano. Mientras Haden regresaba a las colinas donde se encontraba su refugio improvisado, notó una actividad inusual cerca de la cresta oriental. Las fuerzas de seguridad de Bexari se estaban reuniendo, su atención centrada en algo más allá del perímetro del asentamiento. La curiosidad llegó a su punto máximo. Cambió de rumbo y se movió en silencio entre la maleza hasta que alcanzó un punto estratégico por encima de la conmoción. A través de la neblina de polvo, divisó la fuente de la perturbación. Una figura humanoide tropezando por la pendiente rocosa. No Bexari. Las proporciones estaban equivocadas. Más elegante con solo 2 brazos y piernas. Cuando la figura se acercó, Haden se quedó sin aliento. Era una niña, quizá de su misma edad, o un poco mayor. Su piel era de un suave azul cielo, casi luminiscente en la luz que se desvanecía. El cabello plateado colgaba en trenzas despeinadas alrededor de un rostro contorsionado por el dolor. Su traje de combate ajustado estaba roto y manchado con algo oscuro que Haden sospechó que era sangre. Lo más sorprendente fueron sus vivos ojos azules, abiertos por el miedo cuando vio a los guardias Bexari acercándose. «Espía neridiano», gritó uno de los guardias. «Asegurar el perímetro». La mente de Haden corrió. Neridianos. El nombre desencadenó fragmentos de conversaciones escuchadas al azar. Una especie rival tecnológicamente avanzada y ferozmente territorial. Su relación con los Bexari era complicada en el mejor de los casos y hostil en el peor. Cualquiera que sea lo que esta chica haya hecho para terminar aquí, los Bexari no le mostrarían piedad. Sin comprender del todo por qué, Haden se encontró moviéndose. Años de sobrevivir por instinto habían perfeccionado su capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo. Dio un amplio rodeo alrededor de la patrulla Bexari, usando la creciente oscuridad y las rocas dispersas como cobertura. La niña se había desplomado detrás de un afloramiento rocoso, agarrándose el costado. Cuando estuvo a un paso de oírlo, susurró: «No grites». Ella levantó la cabeza de golpe y esos intensos ojos azules se clavaron en él con una mezcla de miedo y desafío. Ella buscó algo que tenía en la cadera. Un arma quizás, pero se estremeció de dolor. «No estoy con ellos», dijo Haden rápidamente,
levantando sus manos vacías. Pero te encontrarán si te quedas aquí. ¿Por qué me ayudarías, humano? Siseo, su acento era extraño, pero sus palabras eran perfectamente comprensibles. Buena pregunta, admitió Haden. Quizás simplemente estoy cansado de ver a los Vexari salirse con la suya. Extendió su mano. Hay un camino a través de las montañas. Lo sé bien. No nos seguirán allí. Durante un largo instante, ella se quedó mirando su mano extendida. El sonido de las voces Vexari se acercaba cada vez más. Mi nombre es Haden, ofreció. Lavana, respondió finalmente, tomando su mano con sorprendente fuerza. Si me traicionas, humano, será el último error que cometerás. Haden no pudo evitar sonreír. Me parece bien. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo que oscurecía, se alejaron del asentamiento, dos marginados atados por nada más que circunstancias desesperadas y un traicionero camino de montaña que se extendía por delante. El sendero de la montaña serpenteaba hacia arriba como una serpiente, estrecho y traicionero. Las piedras sueltas se deslizaban pendiente abajo con cada paso cuidadoso. Haden abrió el camino, mirando de vez en cuando a Lavana, que se movía con sorprendente gracia a pesar de su lesión. Tenemos que parar, dijo al llegar a una pequeña meseta. Tu herida necesita atención. Lavana se apoyó en una roca. Respiraba con dificultad. No es nada, una herida superficial. Es mucha nada sangrando a través de tu traje, replicó Haden, dejando la mochila en el suelo. Déjame ver. Sus ojos azules intensos se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué te importa, humano, Haden? Corrigió. Y yo no lo sé. Tal vez porque he estado solo demasiado tiempo, se encogió de hombros. O tal vez solo me gusta molestar a los Vexari. Un atisbo de diversión se dibujó en su rostro antes de hacer una mueca, llevándose una mano al costado. Bien, pero date prisa. Se bajó la cremallera de una sección de su traje de combate, revelando un feo corte en las costillas. La herida supuraba un extraño fluido azul plateado. Sangre, supuso Haden. Aunque diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. La piel que la rodeaba tenía una tenue luminiscencia en la creciente oscuridad. ¿Qué hizo esto?, preguntó, rebuscando en su mochila los escasos suministros médicos que había acumulado. Espada de energía Vexari, respondió ella, observando atentamente sus movimientos. Fui descuidada. Haden encontró un pequeño recipiente de gel antiséptico que había robado del centro médico del asentamiento. Hacía meses. Esto podría doler. Está destinado a Vexari, pero su bioquímica no es muy diferente de la que puedo ver de la tuya. ¿Cómo podría un niño huérfano saber acerca de la xenobiología comparativa? Su tono era desafiante, pero la curiosidad se reflejaba en sus ojos. Cuando estás solo, aprendes cosas para sobrevivir. Haden aplicó el gel con cuidado. Ya me he curado suficientes veces. Observé a los médicos Vexari cuando pude y robé textos médicos cuando no podía entender lo que estaba viendo. Lana siseó cuando el gel hizo contacto, su mano instintivamente agarró su muñeca, su agarre era fuerte, su piel sorprendentemente cálida contra la de él. Por un momento, permanecieron congelados en esa posición, con los ojos fijos en el otro. Lo siento, murmuró Haden, consciente de repente de su proximidad. Ella soltó su muñeca lentamente. Tienes manos suaves para ser un carroñero. Algo en su tono hizo que su corazón latiera más rápido. Se concentró en vendar la herida usando tiras de tela limpia de su mochila. Deberíamos seguir moviéndonos. Los Vexari no se aventurarán en las montañas por la noche, pero regresarán al amanecer. Un aullido distante resonó a través de los cañones, enviando un escalofrío por la columna de Haden. ¿Qué fue eso?, Lavana preguntó, alerta al instante. Acosador de montaña, gran depredador, 4 patas, 6 ojos, carácter desagradable. Haden aseguró el vendaje y la ayudó a ponerse de pie.
Necesitamos encontrar refugio antes de que detecte nuestro olor. Continuaron subiendo y el camino se hizo más empinado. Lavanna se movía cada vez con más dificultad y su respiración se hacía más trabajosa. A pesar de su evidente entrenamiento y fuerza, la herida le estaba pasando factura. Hay un sistema de cuevas más adelante, dijo Haden, señalando una abertura oscura en la ladera de la montaña. Podremos descansar allí por la noche. Otro aullido más cerca esta vez. Lavanna tropezó y Haden la atrapó, envolviéndole el brazo alrededor de la cintura. El contacto le provocó una sacudida inesperada. Una extraña conciencia que no había sentido antes. Su cabello plateado rozó su mejilla, llevando un aroma exótico como ningún otro en la tierra. No necesito tu ayuda, insistió, pero no hizo ningún movimiento para alejarse. Claro que no, respondió Haden con una media sonrisa. Al igual que no necesito ese cuchillo que todavía tienes en la mano. Ella miró la espada que tenía en la mano libre, como si se sorprendiera de encontrarla allí. Viejos hábitos. Lo entiendo. La confianza no se consigue fácilmente aquí. Llegaron a la entrada de la cueva justo cuando el más grande de los 3 soles se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el terreno rocoso. Haden guió a Lavanna al interior y encontró una pequeña cámara que ofrecía protección contra los elementos y cualquier depredador que pasara. Deberíamos estar seguros aquí, dijo, ayudándola a sentarse contra la pared de la cueva. Al menos hasta la mañana. En la tenue luz, su piel azul parecía brillar débilmente, iluminando sus delicados rasgos. A pesar de su comportamiento de guerrera, ahora había en ella una vulnerabilidad que hizo que el pecho de Haden se ensanchara. ¿Por qué te perseguían los Vesari?, preguntó, sentándose a su lado. Lavanna permaneció en silencio durante un largo momento. Mi pueblo y los Vesari llevan generaciones en conflicto. Me enviaron para recopilar información sobre su nueva tecnología armamentística. Eres un espía. Prefiero agente de inteligencia, dijo con un dejo de orgullo. Estaba completando mi misión cuando me descubrieron. La herida me frenó. Haden asintió, procesando la información. Y ahora necesito regresar con mi gente con lo que he aprendido. Sus ojos se encontraron con los de él, inquisitivos. Te arriesgas a ayudarme. Si los Vesari descubren lo que has hecho, ya me odian. Haden se encogió de hombros. ¿Qué otra razón? El aullido del acechador de la montaña resonó de nuevo. Mucho más cerca ahora. Lavanna se tensó, su mano encontró la de Haden en la oscuridad. El simple contacto envió calor por su cuerpo. Descansa, dijo en voz baja. Yo vigilaré. A medida que la noche se profundizaba a su alrededor, Haden se sintió cada vez más consciente de su presencia a su lado. Su calor, su aroma, el suave sonido de su respiración. Algo estaba cambiando entre ellos. Se estaba formando una conexión que trascendía sus diferentes mundos. Afuera, 3 lunas se alzaban para reemplazar a los soles ponientes, proyectando una luz plateada sobre el paisaje alienígena. Dentro, en la cueva, 2 marginados de estrellas diferentes encontraron un inesperado consuelo en la mutua compañía. Mientras la montaña los vigilaba silenciosamente, Haden se despertó sobresaltado por el sonido de garras raspando contra la piedra. Se quedó dormido a pesar de su intención de vigilar. Arrullado por el cansancio y el rítmico sonido de la respiración de Lavanna a su lado. Ahora completamente alerta, pudo oír el gruñido bajo y retumbante del acechador de la montaña justo afuera de la entrada de la cueva. Lavanna, susurró, sacudiéndole suavemente el hombro. Tenemos compañía. Sus ojos se abrieron de golpe, alerta y concentrados. Sin aturdimiento, sin confusión. La marca de alguien entrenado y despierto, listo para el combate. ¿El acechador? Haden asintió, buscando una roca dentada que había visto antes. No era un arma muy útil, pero mejor que nada. Cazan por el olfato y deben haber encontrado el rastro de tu sangre. Lavanna desenvainó su espada,
su filo brillando a la tenue luz de la luna, filtrándose por la entrada de la cueva. ¿Cuántos? Normalmente cazadores solitarios. Pero la explicación de Haden se vio interrumpida cuando una enorme sombra llenó la entrada de la cueva. El acechador de montaña era más grande de lo que jamás había visto. Sus 6 brillantes ojos ámbar escudriñaban la oscuridad. Su piel escamosa cambiaba de color para combinar con las paredes de la cueva. Un camuflaje natural que lo hacía casi invisible, salvo por esos ojos ardientes y el brillo de la saliva que goteaba de sus 2 hileras de dientes aserrados. «No te muevas», susurró Haden. Su visión se basa en el movimiento. La criatura dio otro paso hacia adelante y sus garras rasparon el suelo de piedra. Bajó la cabeza, olfateando el aire, captando claramente su olor, pero incapaz de determinar su ubicación exacta en la oscuridad. Lava se tensó a su lado y apretó más su agarre sobre su espada. «No podemos quedarnos quietos para siempre», susurró ella, con su aliento cálido contra su oído. «A mi señal, yo giraré a la izquierda. Tú ve a la derecha», murmuró Haden. «Hay un pasaje estrecho más atrás en la cueva, demasiado pequeño para seguirlo». La cabeza del acosador giró hacia el sonido de sus susurros. Sus músculos se tensaron, preparándose para saltar. «Ahora», Haden gritó, arrojando la piedra a la cara de la criatura. El acosador rugió cuando la piedra golpeó uno de sus ojos. Haden se movió hacia la izquierda, atrayendo la atención del depredador, mientras Lana se lanzó hacia la derecha. Pero en lugar de huir hacia el pasaje trasero, se lanzó hacia la criatura con una velocidad sorprendente. Su espada brilló en la oscuridad, cortando el flanco del acosador. La bestia huyó, girando para enfrentar esta nueva amenaza. Su cola se movió rápidamente y golpeó a Haden en el pecho. El impacto lo hizo estrellarse contra la pared de la cueva, dejándolo sin aliento. Lavana se movió con fluida gracia a pesar de su herida, esquivando las mandíbulas chasqueantes y las garras rastrilladoras de la criatura. Ella era un borrón de movimiento, su entrenamiento de combate era evidente en cada golpe calculado. Pero el acosador también era rápido y su piel era gruesa. Su espada no pudo penetrar lo suficientemente profundo para asestar un golpe mortal. Haden se incorporó, ignorando el dolor en sus costillas. Necesitaba un arma, algo más sustancial que rocas. Su mirada se posó en una estalactita que se había desprendido y yacía cerca de la pared de la cueva. Mide casi 1 metro de largo y se estrecha hasta convertirse en una punta afilada. Mientras Lavana continuaba su baile mortal con el acosador, manteniéndolo distraído, Haden agarró la lanza de piedra. La criatura se abalanzó sobre Lavana, quien apenas logró esquivarlo a tiempo. El movimiento repentino reabrió su herida y ella tropezó, golpeándose con la espalda contra la pared de la cueva. El acosador percibió debilidad y se dispuso a matar. «Oye», gritó Haden, abalanzándose. «Aquí, cabrón». La criatura se giró, dándole a Haden la oportunidad que necesitaba. Hundió el estallido en la suave garganta del acechador. Usando toda su fuerza, la lanza de piedra se hundió profundamente, y sangre caliente y viscosa manó a borbotones sobre sus manos. El acechador se retorció en sus arremetidas mortales, con la cola y las garras azotando salvajemente. Haden fue lanzado hacia atrás, aterrizando con fuerza. La bestia emitió un último rugido gorgoteante antes de desplomarse, sus 6 ojos se apagaron uno a uno. El silencio invadió la cueva, roto solo por sus respiraciones agitadas. «¿Estás bien?», preguntó Haden, arrastrándose hacia Lavana. Ella asintió, llevándose una mano a la herida abierta. «Eso fue impresionante para ser un carroñero. ¿Tú tampoco lo hiciste tan mal para ser un espía?», sonrió, ayudándola a ponerse de pie. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, la adrenalina aún corría por sus venas. Algo eléctrico pasó entre ellos, un reconocimiento. Tal vez de almas gemelas que se habían enfrentado a la muerte juntos y habían salido victoriosos. «Tu herida», dijo Haden,
notando la sangre fresca que se filtraba entre sus vendajes. No es nada, insistió ella, pero le permitió guiarla hacia las profundidades de la cueva, lejos del cadáver del acechador. Encontraron una pequeña cámara donde el agua había excavado una suave depresión en el suelo de piedra. La luz de la luna se filtraba por una estrecha fisura en el techo, bañando el espacio con una luz azul plateada que hacía brillar la piel de Lavanna como la superficie de un mar alienígena. Xaden la ayudó a sentarse y comenzó a revisar sus vendajes. La herida se había reabierto, pero no tan gravemente como temía. «Luchas bien», dijo Lavanna, observándolo mientras trabajaba. «¿Quién te enseñó?» «Nadie. Aprendes rápido cuando la alternativa es morir». Aplicó presión para detener la hemorragia. «Pero tú, eso era entrenamiento militar desde la infancia». Sus ojos no se apartaron de su rostro. «Mi gente cree en prepararse para todas las posibilidades, incluyendo quedarse varado con un paria humano». Una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. La primera sonrisa real que le había visto. Y quizás no en ese escenario específico. Su risa, suave y tentativa, llenó la pequeña cámara, acortando la distancia entre sus mundos con mayor eficacia que las palabras. Mientras Xaden terminaba de vendarle la herida, sus dedos se posaron en su piel. El contacto le provocó una corriente que no tenía nada que ver con la adrenalina ni el miedo. Lavanna le tomó la mano, su tacto, suave pero firme. «En mi cultura», dijo en voz baja, «salvar la vida de alguien crea un vínculo. Una deuda que debe ser honrada». «No necesito ninguna deuda», respondió Xaden, consciente de repente de lo cerca que estaban, del calor que irradiaba su cuerpo. «No se trata de necesidad». Bajó la voz, sus ojos reflejaban la luz de la luna. «Se trata de conexión, de reconocimiento». Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron, vacilantes al principio, luego con creciente seguridad. Su boca era cálida, con un sabor dulce y desconocido. Extraño, pero de alguna manera perfecto. Cuando finalmente se separaron, Xaden sintió como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior. Él, toda su vida había estado solo, luchando solo por sobrevivir. Ahora, en este extraño momento con esta chica aún más extraña, sentía algo que nunca esperó encontrar en este planeta hostil. Pertenencia. Afuera, las tres lunas continuaban su silencioso viaje por el cielo alienígena, indiferentes a los límites que se cruzaban en la pequeña cueva de abajo. La noche transcurrió en una neblina de confesiones susurradas y tiernos descubrimientos. En la cámara aislada en las profundidades de la cueva, Xaden y Lana encontraron consuelo en los brazos del otro. Sus diferencias se desvanecieron en el calor de la pasión recién descubierta. Su conexión trascendió las fronteras de su especie, un testimonio del lenguaje universal del deseo y el consuelo que no necesitaba traducción. Xaden nunca antes había experimentado tanta intimidad. Crecer solo en un mundo alienígena hostil lo había endurecido, le había enseñado a no confiar en nadie. Sin embargo, con Lavanna, las barreras que no sabía que había construido se derrumbaron como castillos de arena contra la marea. Su toque, extraño pero familiar, despertó algo primario dentro de él. Un hambre no solo de cercanía física, sino de la conexión emocional que le había sido negada durante tanto tiempo. Para Lavanna, la experiencia fue igualmente transformadora. Entre su gente, la intimidad física era ritualizada, estratégica, un medio para fortalecer alianzas políticas o asegurar la diversidad genética. La emoción cruda que sentía con Xaden era territorio inexplorado, a la vez aterradora y estimulante. Sus maneras humanas eran directas, honestas, libres de los complejos protocolos sociales que rigen las interacciones neridianas. «Tu corazón late tan rápido», murmuró ella, con la cabeza apoyada en su pecho mientras los primeros indicios del amanecer se filtraban por el techo. «Fischer. ¿Es eso normal en los humanos?» Xaden sonrió, pasando los dedos por su cabello plateado, ahora suelto de las trenzas.
Solo cuando estoy contigo. Ella trazó los contornos de su rostro, estudiándolo con curiosidad científica mezclada con afecto. Los de tu especie son tan extraños, tan frágiles, pero tan resistentes. No me extraña que haya sobrevivido aquí solo. Frágil no, corrigió él, capturando su mano errante y dándole un beso en la palma. Adaptable, sin duda. Sus vívidos ojos azules tenían una nueva calidez. Quizás por eso los Vexari temen tanto a los humanos. Se adaptan demasiado rápido, aprenden con demasiada facilidad. Prefieren especies que pueden predecir. La mención de los Vexari devolvió la realidad. Fuera de su santuario, el mundo permanecía inalterado. Un lugar donde los Neridianos y los Vexari luchaban por el dominio y los humanos solitarios eran forasteros indeseados. Lavanna se incorporó, haciendo una ligera mueca al sentir el tirón en su herida en proceso de curación. Debo regresar con mi gente hoy. La información que reuní es urgente. Haden asintió. Una sensación de vacío se extendía por su pecho. Sabía que este momento llegaría, pero de alguna manera lo había apartado de su mente, perdido en la inmediatez de su conexión. Conozco un camino que te llevará sano y salvo a la cresta oriental, dijo, manteniendo la voz neutra. Desde allí, deberías poder llegar a territorio neridiano sin encontrarte con patrullas Visari. ¿Y tú?, preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Qué harás? Lo mismo de siempre, sobrevivir. Intentó encogerse de hombros con indiferencia, pero el gesto. Me sentí forzado. Los Vexari me buscarán ahora, pero con el tiempo perderán el interés. Siempre lo hacen. Lavanna guardó silencio un momento, observándolo con una intensidad que lo hizo sentir transparente. Ven conmigo, dijo finalmente. Mi gente valoraría tu conocimiento de esta región, tu adaptabilidad. Ya no tendrías que hurgar ni robar. La oferta era tentadora, más tentadora de lo que Haden quería admitir. Pero aprendió hace mucho tiempo que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Tu gente y la mía no se llevan exactamente bien, le recordó. Cambiaría una forma de exilio por otra. Tal vez, admitió ella. Pero no estaría solo. La promesa tácita en esas palabras flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. Haden cerró los ojos brevemente, imaginando una vida más allá de la mera supervivencia, una vida con propósito, con conexión con ella. Pero la realidad fue obstinada. Tu misión es lo primero, dijo, y solo conseguiría retrasarte. Se vistieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos privados. Haden reunió sus escasos suministros mientras Lavanna revisaba sus armas y dispositivos de comunicación que habían permanecido inactivos para evitar que los Vexari los detectaran. Mientras se preparaban para abandonar su santuario, Lavanna de repente se volvió hacia él. En mi cultura, existe un concepto llamado Tesban, un vínculo que se forma a través del peligro y la intimidad compartidos. Se considera sagrado, irrompible. Su voz adquirió un tono formal. ¿Qué pasó entre nosotros? Significa algo para mi gente. A mí. Haden no sabía cómo responder. Las relaciones humanas nunca habían sido parte de su educación, y mucho menos las extraterrestres. Eso también significa algo para mí, dijo simplemente, esperando que su sinceridad pudiera llenar el vacío que sus palabras no podían superar. Salieron de la cueva a la dura luz del amanecer. El aire de la montaña era fresco y transportaba el aroma de extrañas plantas con flores que florecían solo con las primeras luces del día. Desde su posición estratégica, podían ver el asentamiento Vexari a lo lejos, el humo elevándose de los fuegos para cocinar, y más allá, la vasta extensión de desierto alienígena que los separaba del territorio neridiano. Aquí es donde nos separamos, dijo Haden, señalando un sendero estrecho que serpenteaba alrededor de la cara oriental de la montaña. Sigue ese camino hasta llegar a una roca partida con forma de media luna. Toma la bifurcación de la derecha y te llevará a la cresta. Desde allí, deberías poder ver los puestos fronterizos de tu gente.
Lavanna asintió, memorizando las indicaciones. Entonces, con una rapidez que lo tomó por sorpresa, lo abrazó con fuerza. «Esto no es un adiós, Haden de la Tierra», le susurró al oído. «Terich Van no termina con la distancia». Antes de que pudiera responder, presionó sus labios contra los suyos en un último beso abrasador que pareció grabarse a fuego en su memoria. Entonces desapareció, avanzando por el sendero con la fluida gracia de un agente entrenado, su cabello plateado reflejando la luz de los soles nacientes. Haden la observó hasta que desapareció tras una curva del sendero, una sombra azul que se fundía con un paisaje montañoso. Solo entonces se dio la vuelta, iniciando el largo viaje de regreso a su solitaria existencia, sin saber que sus caminos se cruzarían de nuevo mucho antes de lo que ambos imaginaban. El regreso de Haden a su improvisado. El refugio era un borrón de movimiento mecánico. Su cuerpo atravesaba el paso familiar mientras su mente permanecía en la cueva con Lavanna. El recuerdo de su tacto, su aroma, el brillo de su piel a la luz de la luna. Estos pensamientos lo consumían mientras recogía leña y preparaba una comida escasa con sus menguantes provisiones. Cayó la noche, trayendo consigo una inquietud que lo mantenía dando vueltas en su delgada colchoneta. Cuando el sueño finalmente lo venció, sus sueños se llenaron de vívidos ojos azules y cabello plateado, promesas susurradas y un vínculo llamado Teresbaugen. Se despertó antes del amanecer. Sus instintos le alertaron de algo que no estaba ocurriendo. El aire se sentía cargado como la calma antes de una tormenta. Arrastrándose hasta la única ventana de su destartalada vivienda, observó el asentamiento Pxari a lo lejos. Caos. Incluso desde allí, podía ver figuras corriendo, con las luces de emergencia encendidas. Las alarmas perimetrales del asentamiento aullaron, su agudo chillido se extendió por todo el valle. Algo estaba sucediendo. Algo grande. La curiosidad superó a la precaución. Haden agarró su mochila. Se puso las botas y se dirigió hacia la cresta que le brindaría una mejor vista. El cielo oriental apenas comenzaba a clarear. El más pequeño de los 3 soles se asomaba por el horizonte cuando llegó a su posición estratégica. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las fuerzas de seguridad Bexari se habían movilizado, formando posiciones defensivas alrededor de la puerta principal del asentamiento. Más allá de ellos, dispuestos en una perfecta formación de media luna, había 30 jinetes en elegantes motos de batalla que zumbaban con energía apenas contenida. Los jinetes eran inconfundibles neridianos de piel azul y cabello plateado, cada uno vestido con una armadura de combate que parecía absorber en lugar de reflejar la creciente luz del día. Incursores neridianos allí en masa en el límite del territorio Visari. Era algo sin precedentes. Los ojos de Haden recorrieron la formación, atraídos inexorablemente por una figura cerca del centro. Incluso a esa distancia, la reconoció. Lavanna, sentada erguida en su moto de batalla, con su cabello plateado recogido en un moño de guerrero. A su lado había un neridiano más alto, con rasgos afilado y autoritario, una cicatriz irregular le atravesaba la mejilla izquierda. Sin duda, el líder, mientras Haden observaba, el comandante de la cicatriz levantó una mano y la formación se separó. Un solo jinete se separó del grupo, acercándose a la línea defensiva Bexari con una bandera blanca de parlamento. Se intercambiaron palabras, demasiado distantes para que Haden las oyera. La guardia Visari parecía agitada, con las armas en alto, pero sin disparar. Tras un momento de tensión, el mensajero regresó a la formación neridiana. El comandante de la cicatriz asintió y luego hizo un gesto amplio con el brazo. Para asombro de Haden, toda la formación se alejó del asentamiento y comenzó a avanzar directamente hacia su posición. Murmuró, agachándose para alejarse de la cresta. ¿Lo habían visto? ¿Venían específicamente por él? No tenía sentido. ¿Por qué 30 guerreros neridianos de élite se preocuparían por un huérfano humano? Bajó a toda prisa hacia su refugio, con la mente acelerada. Podría correr, perderse de nuevo en las montañas,
pero algo lo detuvo. Quizás la curiosidad o algo más profundo. El recuerdo de las palabras de La Habana. Thérèse Vaughan no termina con la distancia. Antes de que pudiera decidir, el zumbido de las motos de batalla se hizo más fuerte. Se movían rápido, mucho más rápido de lo que él podía esperar huir. Haden enderezó los hombros y salió al descubierto, enfrentándose a lo que se avecinaba. La formación neridiana coronó la cresta y descendió hacia su refugio, levantando polvo que reflejaba la luz de los soles nacientes. Formaron un círculo perfecto a su alrededor. Los motores zumbaban como bestias depredadoras. Haden se mantuvo firme, con el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro conmovedor y pasivo. Sobrevivió tanto tiempo sabiendo cuándo correr y cuándo mantenerse firme. El comandante con cicatrices desmontó, con movimientos fluidos y precisos. De cerca, era aún más intimidante, alto y de hombros anchos, con marcas ceremoniales grabadas en su piel azul. Sus ojos, de un tono más oscuro que los de La Habana, evaluaron a Haden con fría determinación. «¿Eres el humano llamado Haden?», preguntó con un acento marcado, pero con un tono perfectamente estándar. No era una pregunta, pero Haden asintió de todos modos. «Lo soy». La mirada del comandante recorrió rápidamente el refugio de Haden, sus escasas posesiones. «¿Vives aquí solo?», dijo, sin preguntar. «Sí». Un murmullo recorrió a los asaltantes reunidos. El comandante lo silenció con una mirada antes de volver su atención a Haden. «Soy el comandante Taran de la División de Operaciones Especiales Neridiana. Mi sobrina La Habana me ha informado de su ayuda». Su tono hacía imposible saber si lo aprobaba o no. Al mencionar su nombre, La Habana desmontó y se acercó, ocupando su lugar junto a su tío. Sus ojos se encontraron con los de Haden, y la conexión entre ellos pareció vibrar con la misma energía que las motos de batalla. «Tío», dijo, con voz formal, pero con un tono sordo. Haden reconoció, «Este es el humano del que hablé, el que me salvó la vida y me guió a través de las montañas». La expresión del comandante Taran permaneció ilegible. «Y se comprometió con Thérèse Vaughan contigo». Haden sintió que el calor le subía a la cara, así que le contó a su tío sobre eso. «Sí», respondió La Habana sin dudarlo ni avergonzarse. «Estamos unidos». El comandante rodeó a Haden lentamente, estudiándolo desde todos los ángulos. «Es joven, apenas más que un niño según los estándares humanos. Sin embargo, sobrevivió solo en territorio hostil durante años», replicó La Habana. «Mató a un acechador de montaña con nada más que una lanza de piedra. Ha demostrado su valía». Haden permaneció inmóvil bajo el escrutinio, negándose a mostrar incomodidad. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, él sentía que era importante y que posiblemente cambiaría su vida. Finalmente, el comandante Taran se detuvo frente a él. «Haden de la Tierra, por las antiguas leyes de nuestro pueblo, ahora estás vinculado a la casa de Taran a través de Thérèse Vaughan con mi sobrina. Este vínculo no se puede romper ni negar». Su voz adquirió una cadencia ritual. «Regresarás con nosotros a territorio neridiano donde serás reconocido formalmente como Tezbán de La Habana, hija del Alto Consejo». Haden parpadeó, procesando esta información. «Hija del Alto Consejo. ¿Tu realeza?», le preguntó a La Habana. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No exactamente, pero mi madre forma parte del Consejo Gobernante. Mi misión fue algo no oficial. Y ahora has complicado considerablemente las cosas», añadió el comandante Tan, aunque Haden detectó un toque de diversión bajo su severa fachada. «Pero lo hecho está. El vínculo es sagrado. Vendrás con nosotros». No fue una petición. Haden miró a los 30 guerreros de élite y luego volvió a mirar a La Habana. Sus ojos contenían una súplica silenciosa junto con algo más. Una promesa de una vida más allá de la mera supervivencia. «¿Tengo alguna opción?», él preguntó. El rostro marcado por cicatrices del comandante Terán se iluminó con una sonrisa inesperada.
Siempre existe la elección o lo humano. Pero considere esto. Los Vexari ahora saben que ayudaste a un operativo aridiano. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que vengan por ti? ¿Y qué harán cuando te encuentren? Fue un punto válido. Haden miró su refugio, el único hogar que había conocido durante años. No era mucho, pero había sido suyo. ¿Puedo llevar mis cosas?, preguntó. Lavanna dio un paso adelante y tomó su mano entre las suyas. Todo lo que importa, dijo en voz baja. Haden asintió, decisión tomada. Entonces iré contigo. Mientras los hijos subían más alto en el cielo alienígena, Haden recogió sus pocas posesiones, ató su mochila a la motocicleta de batalla de Lavanna y subió detrás de ella. Su cuerpo estaba cálido contra el de él, un recordatorio de su noche juntos y una promesa de lo que podría venir. La formación de asaltantes se reorganizó a su alrededor, y los motores cobraron vida. Mientras se alejaban de su antiguo hogar, Haden envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Lavanna, apoyándose en su fuerza mientras aceleraban hacia un futuro incierto. Juntos, el grupo de asalto neridiano avanzó rápidamente por el árido paisaje. Sus motos de batalla flotando a 1 metro sobre el terreno rocoso. Haden se aferró a la cintura de Lavanna. La calidez de su cuerpo contrastaba marcadamente con el aire fresco de la mañana que pasaba junto a ellos. La formación mantuvo un patrón disciplinado con exploradores avanzando y flanqueadores protegiendo sus costados. Estamos tomando la ruta larga a través de las tierras baldías, explicó Lavanna por encima del hombro, con la voz a pesar del viento. Las patrullas Vixari rara vez se aventuran allí. Hay demasiadas perturbaciones electromagnéticas para sus equipos. Haden asintió, contemplando el paisaje cambiante. Las montañas dieron paso a una vasta extensión de formaciones rocosas retorcidas y profundos barrancos. El suelo debajo de ellos pasaba de marrón a púrpura y rojo profundos. Una extraña y delgada vegetación se aferraba a la vida entre las sombras de los imponentes arcos de piedra. Es hermoso, dijo, sorprendido por la admisión. En sus años de supervivencia, rara vez tuvo tiempo de apreciar la belleza alienígena de este mundo. Lanna miró hacia atrás, con una sonrisa en los labios. Espera a ver territorio nediano. Nuestras ciudades están construidas sobre formaciones de cristal vivo que capturan y refractan la luz solar. Al amanecer y al anochecer, toda la ciudad brilla como el fuego. La imagen despertó algo en Haden. Un anhelo por algo más allá de la mera supervivencia. Un hogar quizás, un lugar al que pertenecer. El comandante Trin indicó un alto al acercarse a un estrecho cañón. La formación se reunió a su alrededor mientras activaba un mapa holográfico. Nuestros exploradores informan de señales de energía inusuales más adelante, anunció, con su voz profunda transmitiéndose a los guerreros reunidos. Posiblemente Vixaritech, pero las lecturas son inconsistentes. Una trampa, sugirió uno de los guerreros, mientras su mano se dirigía al arma de energía que llevaba en la cadera. Posiblemente, el rostro marcado de Taran tenía una expresión sombría. O un fallo en nuestros sensores debido a la interferencia de las tierras baldías. En cualquier caso, procedemos con cautela. Su mirada se posó en Haden. Humano. Has recorrido estas tierras antes. Todas las miradas se volvieron hacia Haden. Se enderezó, repentinamente consciente de su ropas andrajosas entre sus elegantes armaduras. Partes de ellas. Sé que hay un sistema de barrancos que corre paralelo a este cañón. Más estrecho, más difícil de recorrer, pero podría servir como ruta alternativa. El comandante Terran lo estudió y asintió. Muéstranos. Lavanna sonrió con orgullo mientras Haden desmontaba y se acercaba al mapa holográfico. Trazó el camino alternativo con el dedo, explicando las características del tren que recordaba. La boca del barranco debería estar a medio kilómetro al este de aquí. Es fácil pasarlo por alto si no sabes qué buscar. Muy bien, Taran desactivó el mapa. Haden nos guiará por esta ruta alternativa. Lavanna, que te acompañe.
Volvieron a montar y cambiaron de rumbo hacia el este a lo largo del borde del cañón. Haden señaló puntos de referencia. Sus años de exploración solitaria resultaron valiosos. Cuando llegaron a la entrada del barranco, una grieta apenas visible en la pared del cañón, Taran asintió con aprobación. Buen ojo, humano. El cumplido, por simple que fuera, conmovió a Haden más de lo que, como era de esperar. El barranco era realmente estrecho, lo que los obligaba a avanzar en fila india. La capacidad de vuelo estacionario de las motos de combate resultó esencial al sortear rocas caídas y desniveles repentinos. Haden sintió la tensión en el cuerpo de La Habana mientras se concentraba en el difícil terreno. Iban a mitad de camino cuando la primera ráfaga de energía impactó la pared del barranco sobre ellos. «Emboscada», gritó Taran mientras caían escombros. «Posiciones defensivas». Los guerreros neridianos reaccionaron con precisión experta, con las armas desenvainadas mientras buscaban refugio. Haden se deslizó de la moto mientras La Habana la empujaba tras una roca, con su propia arma ya en la mano. «Agachaos», ordenó. Pero Haden ya estaba observando las paredes del barranco. No había movimiento en la cresta. «Exploradores Bexari», susurró. «Al menos una docena. Debieron haber estado rastreándonos». El comandante Taran apareció junto a ellos, con el rostro expresado en una determinación sombría. «Ellos tienen la posición más alta. Estamos expuestos aquí». La mente de Haden corría. Años de evadir patrullas Bexari le habían enseñado a pensar con rapidez. El barranco se ensancha unos 200 m más adelante. Hay una serie de cuevas en la pared este. Las he usado para esconderme antes. Si podemos llegar a ellas, tendremos mejor cobertura. Taran lo consideró y asintió. Necesitaremos fuego de cobertura para llegar tan lejos. Se giró para dar órdenes, pero otra ráfaga de energía lo interrumpió, una impactando peligrosamente cerca de su posición. «Espera», dijo Haden, mientras se formaba una idea. «Las armas de energía Bexari generan una frecuencia específica, ¿verdad? Por eso interfieren con tus sensores en las Badlands». La Habana asintió. Las perturbaciones electromagnéticas amplifican determinadas frecuencias. Es por eso que evitamos utilizar nuestras propias armas energéticas aquí. ¿Qué pasa si usamos eso contra ellos? Haden señaló las motos de batalla. Sus motores generan un campo electromagnético para flotar. Si pudiéramos modificarlos para que pulsen a la misma frecuencia que sus armas. La comprensión apareció en el rostro de Terán. Podríamos crear un bucle de retroalimentación y perturbar sus sistemas de focalización. Exactamente. Haden confirmado. Lo he visto suceder por accidente cuando las patrullas Bexari se acercan demasiado a ciertos depósitos minerales en estos cañones. Sus armas fallan y a veces resultan contraproducentes. Taran se volvió hacia uno de sus guerreros. «Narin, eres nuestro mejor técnico. ¿Se puede hacer esto?» El guerrero asintió, moviéndose ya hacia la bicicleta más cercana. «Dame 5 minutos». Esos 5 minutos se convirtieron en una eternidad mientras los Bexari continuaban su asalto. Los neridianos respondieron al fuego con moderación, conservando energía mientras Narin trabajaba febrilmente en los motores de la motocicleta. La Habana se mantuvo cerca de Haden, su cuerpo protegiendo el de él a pesar de sus protestas. «Tesbaug», le recordó con feroz determinación. «Tu vida es mía para protegerla y la tuya es mía», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la profundidad del sentimiento detrás de sus palabras. Sus miradas se encontraron y en ese momento, rodeados de peligro, su conexión se profundizó. La mano de La Habana encontró la de él y la apretó brevemente. Antes de regresar a su arma. «Está listo», gritó Narren. «Todas las motos están sincronizadas». «A sus órdenes, comandante». Taran levantó la mano. «En mis marcas. Ahora». Los motores de batalla emitían un sonido agudo y sus campos electromagnéticos pulsaban al unísono. Por un momento no pasó nada. Entonces, el caos estalló sobre ellos.
Las armas Vexari chisporrotearon y chisporrotearon, varias explotando en las manos de sus usuarios. Gritos de dolor y confusión resonaron por el barranco. «Muévete», ordenó Taran. «A las cuevas». Los neridianos montaron sus motos y avanzaron a toda velocidad, aprovechando el desorden de los Vexari. Haden se aferró a Lavanna mientras ella navegaba con destreza por el estrecho pasaje, siguiendo sus instrucciones hacia el sistema de cuevas que tenía delante. Llegaron a las cuevas justo cuando los Vexari comenzaban a reagruparse. Los neridianos tomaron posiciones defensivas en las entradas de las cuevas. Su cobertura superior ahora anulaba la ventaja de altura de los Vexari. «Tu plan funcionó a la perfección», dijo Lavanna, con los ojos brillando de admiración mientras se agachaban en la relativa seguridad de la cueva más grande. «¿Cómo sabías que lo haría?» Haden se encogió de hombros. «Adaptabilidad humana. Vemos patrones, establecemos conexiones. Así es como sobreviví aquí». El comandante Taran se acercó, su imponente figura recortada contra la entrada de la cueva. «Los Vexari se están retirando. Tu estrategia nos salvó de una batalla costosa, humano». Inclinó la cabeza, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para los demás guerreros. «Tal vez haya más en este Tervan de lo que pensé al principio». Mientras el comandante se alejaba para organizar la continuación de su viaje, Lavanna se volvió hacia Haden, su expresión suave en la tenue luz de la cueva. «Sigue sorprendiéndome», murmuró ella, mientras sus dedos trazaban el contorno de su mandíbula. La mayoría de los neridianos habrían luchado directamente, confiando en la fuerza y el entrenamiento. Su enfoque fue inesperado. «¿Eso es algo bueno?», Haden preguntó, consciente de repente de lo cerca que estaban. La adrenalina de la batalla da paso a un tipo diferente de emoción. «Muy bien», respondió ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Mi gente valora la fuerza, pero respetamos aún más la inteligencia. Hoy demostraste ambas cosas». Sus labios encontraron los de él, el beso más profundo y urgente que los que habían compartido antes. En ese momento, rodeado de guerreros alienígenas en una cueva de un mundo distante, Haden sintió algo que nunca esperó encontrar. Aceptación, pertenencia, propósito. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, los ojos de Lavanna contenían una promesa que hizo que su corazón se acelerara. «Esta noche», susurró, «cuando lleguemos al puesto de avanzada, completaremos el ritual de Teres Baugen correctamente como iguales». Afuera, los guerreros neridianos se preparaban para continuar su viaje, pero la amenaza disminuyó temporalmente. Pero dentro de la cueva sombreada, dos seres de mundos diferentes encontraron un punto común en el lenguaje universal del deseo y el respeto. Una base más fuerte que cualquier diferencia que pueda dividirlos. 3 años después, Haden estaba de pie en la ventana de observación del cuartel general militar neridiano. Su reflejo en el cristal apenas era reconocible comparado con el del huérfano escuálido que una vez había buscado comida para sobrevivir. A los 17 años, había crecido más alto. Su cuerpo se había llenado de músculos magros gracias a años de entrenamiento junto a guerreros neridianos. Su cabello, una vez decolorado por el sol, ahora estaba cortado en un estilo que combinaba la preferencia humana con la tradición militar neridiana. Corto en los lados, más largo en la parte superior, con una sola trenza que contiene cuentas ceremoniales que marcan su estatus. «Asesor táctico Haden», llamó una voz detrás de él. «El alto comandante solicita su presencia en la sala de guerra». Haden le asintió al mensajero. Su mente ya estaba pasando de la reflexión personal a la tarea en cuestión. En 3 años, había pasado de ser un curioso a ser un asesor respetado. Su perspectiva humana única aporta nuevos enfoques al prolongado conflicto de los neridianos con los Vexari. La sala de guerra era una maravilla de la tecnología neridiana, una cámara circular con paredes de cristal viviente que mostraba mapas tácticos tridimensionales. El alto comandante Taran estaba de pie en el centro. Su rostro lleno de cicatrices tenía más líneas que cuando se conocieron,
pero su presencia no era menos imponente. Haden, Terran reconoció con un leve asentimiento que se había convertido en su saludo habitual. La situación ha evolucionado. Alrededor de la mesa estaban los comandantes superiores de la División de Operaciones Especiales Neridiana, con rostros sombríos. Haden sintió inmediatamente la tensión en la habitación. ¿Qué ha pasado?, preguntó, escaneando la pantalla táctica. Taran activó una proyección holográfica que mostraba un puesto avanzado remoto de Vexori cerca de la frontera en disputa. El equipo de inteligencia de La Habana se vio comprometido durante su extracción. Los Vexeri la tienen. Las palabras golpearon a Haden como un golpe físico. Desde que se unieron a través del ritual Tresbon hace 3 años, él y La Habana se habían vuelto inseparables y su atracción inicial se profundizó hasta convertirse en una asociación que trascendió las diferencias culturales. Aunque sus deberes como agente de inteligencia a menudo la llevaban lejos en misiones, siempre había regresado hasta ahora. ¿Cuánto tiempo?, Haden preguntó con voz firme a pesar del miedo que se apoderaba de su corazón. 6 horas, respondió Taran. Interceptamos comunicaciones que indican que la están deteniendo para un interrogatorio severo antes de ser trasladada a su centro de detención central. Luego tenemos una ventana, dijo Haden, estudiando el diseño del puesto de avanzada. Uno pequeño. El puesto avanzado está fuertemente fortificado, señaló uno de los comandantes. Un asalto directo sería detectado mucho antes de que pudiéramos alcanzarla. La mente de Haden corría, analizando el problema desde ángulos que los neridianos tal vez no considerarían. Fue esta capacidad de pensar más allá de la doctrina militar establecida lo que lo hizo valioso para ellos. ¿Qué pasa si no lo atacamos?, sugirió, con los ojos fijos en la pantalla holográfica. ¿Qué pasa si en lugar de eso los obligamos a evacuar? Los comandantes intercambiaron miradas. Taran levantó una ceja. Explicar. Haden manipuló la pantalla, haciendo zoom en los sistemas de energía del puesto de avanzada. Hace 3 años, en las tierras baldías, utilizamos interferencias electromagnéticas para interrumpir las armas Vexari. Su puesto avanzado utiliza la misma firma energética para sus sistemas de seguridad. Destacó una serie de nodos. Si pudiéramos introducir una sobrecarga de energía en cascada a través de estos puntos de unión, sus sistemas lo interpretarían como un fallo catastrófico del reactor. Los protocolos de evacuación se activarían automáticamente, continuó Taran, viendo hacia donde se dirigía Haden. No tendrían más remedio que abandonar las instalaciones temporalmente. Exactamente. En la confusión, un pequeño equipo podría infiltrarse y extraer a La Habana antes de darse cuenta de que no hay peligro real. El plan tomó forma rápidamente. Haden lideraría personalmente el equipo de infiltración. Nadie cuestionó esto, ni siquiera Taran. Terés Bond le dio el derecho y la responsabilidad de ser parte del rescate de La Habana. Mientras los comandantes se dispersaban para prepararse, Taran sujetó a Haden con una mano en su hombro. «Estás muy lejos del huérfano humano que encontramos en esa choza», dijo con una voz inusualmente suave. «Mi sobrina eligió bien. Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella», respondió Haden con sinceridad. El rostro marcado por cicatrices de Terán se suavizó en una extraña sonrisa. Esta es la verdadera naturaleza del Tezván. No propiedad, sino salvación mutua. Apretó el hombro de Haden. Tráela a casa. La operación se desarrolló con precisión. El equipo de Haden se acercó al puesto avanzado Vexari al amparo de una tormenta magnética. Fenómenos naturales de este mundo que el ser humano había aprendido a predecir con asombrosa precisión. Los dispositivos de pulso electromagnético modificados, según las especificaciones de Haden, se desplegaron en los puntos de unión que él había identificado. Cuando comenzó la cascada, las alarmas sonaron en toda la instalación. El personal de Vexari fue evacuado de manera ordenada pero rápida, tal como Haden había predicho. En medio del caos, su equipo se coló dentro, con su presencia enmascarada por los mismos protocolos de emergencia destinados a proteger el puesto de avanzada.
Haden se movía por las instalaciones con la confianza de alguien que había estudiado cada detalle. 3 años de análisis de la arquitectura y los sistemas de seguridad Vexari guiaron sus pasos tan seguramente como el vínculo que lo atrajo hacia La Habana. La encontraron en una celda de alta seguridad. Ya está trabajando en su propia huida. Cuando la puerta se abrió, ella levantó la vista con feroz desafío que se transformó en alivio al verlo. «Llegas tarde», dijo, con el tono burlón habitual en su voz que desmentía los moretones en su piel azulada. «El tráfico estaba terrible», respondió Haden, ayudándola a ponerse de pie. Sus miradas se cruzaron, una sola mirada transmitió un gran volumen. Alivio, amor, la promesa tácita de privacidad futura. La extracción transcurrió tan fluidamente como la infiltración. Para cuando los Vexari se dieron cuenta de que no había ningún fallo en el reactor, el equipo de Haden ya estaba fuera del alcance de sus sensores. A toda velocidad hacia territorio nidiano con La Habana a salvo entre ellos. Esa noche, en sus aposentos privados, con las heridas de La Habana curadas y el informe de la misión, por fin tuvieron un momento a solas. La habitación reflejaba su vida en común. Tecnología de cristal neridiano junto a artefactos humanos recuperados que Haden había recopilado, símbolos de su existencia fusionada. La información que reunía antes de la captura, dijo La Habana, con la cabeza apoyada en su pecho mientras yacían entrelazados. Confirma lo que sospechábamos. El liderazgo Vexari se está fracturando por su trato con los neridianos y los humanos. Haden acarició su cabello plateado, ahora suelto de su trenza operativa. ¿Los moderados ganando terreno? Asintió. La presión económica para mantener las operaciones militares en territorios en disputa se está volviendo insostenible. Y nuestras nuevas estrategias defensivas, tus estrategias, han vuelto cada vez más ineficaces las tácticas tradicionales Vexari. Así que hay esperanza para negociaciones reales, reflexionó Haden. Paz en lugar de solo ceses del fuego temporales. Paz, repitió La Habana como si probara el concepto desconocido. Mi madre cree que es posible. El Alto Consejo está preparando una propuesta formal. Se incorporó sobre un codo, estudiando su rostro. Quieren que ayudes a redactarla. Haden parpadeó sorprendido. ¿Yo? No soy diplomático. No. Asintió con una sonrisa. Eres algo mucho más valioso. Un puente entre mundos. Ingenio humano con entrenamiento neridiano. Entiendes ambos lados como nadie más puede. El peso de esta responsabilidad recaía sobre él, pero no le era desagradable. De carroñero huérfano a potencial pacificador, fue un viaje que nunca podría haber imaginado cuando vio por primera vez a un herido. Una chica de piel azul huyendo de los guardias Vexer. Pase lo que pase, dijo, acercándola más. Lo afrontaremos juntos. Tesbaugh. Terishvan, repitió ella, sellando la promesa con un beso que contenía el calor de su primera noche en la cueva de la montaña, atemperado ahora por años de experiencia compartida y un amor cada vez más profundo. Fuera de su ventana, las agujas de cristal de la ciudad neridiana reflejaban la luz de los soles ponientes, transformando el paisaje en un resplandor de color, tal como La Habana le había descrito una vez. Pero la verdadera belleza que Haden reflejaba mientras la sostenía en sus brazos residía en encontrar un hogar, no en un lugar, sino en una persona, a través de especies, a través de mundos, contra todo pronóstico. El niño huérfano que había ayudado a una niña alienígena a cruzar las montañas había encontrado mucho más que la supervivencia al otro lado. Había encontrado un propósito, un sentido de pertenencia y un amor que trascendía las estrellas.